Y hay muchos aspectos de nuestra vida donde nosotros vemos que hay rasgos transmitidos de una generación a otra, y le vamos a llamar a eso transferencia intergeneracional. ¿Sí? Y entre estos diferentes aspectos que nosotros consideramos forman parte de la transferencia intergeneracional, tenemos, por ejemplo, rasgos físicos, enfermedades, visiones del mundo, modales de mesa, expresiones faciales, recetas de cocina, formas de hablar, varios aspectos que en una u otra medida forman parte de lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que pensamos, forman parte de este mecanismo. ¿Sí? Entonces, probablemente muchos de ustedes habrán escuchado o utilizado expresiones como sacó la nariz del abuelo, o le puse ese nombre en honor a mi mamá, o en mi casa me enseñaron que la comida no se bota. Y al hacer esta conexión con estas expresiones tan comunes, vemos que cuando nosotros pensamos en la forma en que se transmiten estos atributos de una generación a otra, casi inmediatamente pensamos en la familia. No tendría por qué ser necesariamente así, y no es así como conciben este traspaso en toda la sociedad. Pero sin duda es una forma importante de cómo nosotros concebimos este traspaso de una generación a otra en nuestra sociedad. Ocupamos hartas expresiones lingüísticas del tipo la oveja negra de la familia para alguien que actualmente esté llevando actitudes o tenga costumbres que no son apropiadas para el contexto de una tradición de comportamiento que se ha llevado a cabo dentro del linaje. Ocupamos expresiones del tipo, saliste igual de enojón que tu abuelo. También tenemos la idea, nuevamente ficticio o real, eso no importa en este momento, de que eso es algo heredado, ¿sí? Entonces, es de ahí donde provienen todos los de calpar la pastilla, todos los orgullos de la familia, y nuevamente contamos con un sinnúmero de expresiones lingüísticas para dar cuenta de esta profunda creencia en que todos estos rasgos son heredados, ¿sí? Y esta relación filial en la herencia de nuestras características se lleva también con una suerte como de predestinación, ¿no es cierto? Nosotros estamos de alguna manera obligados socialmente o condenados en términos de nuestro destino a reproducir las prácticas, las cosas buenas y las cosas malas que han llevado a cabo nuestros antepasados. Entonces, estas herencias que nosotros recibimos por transmisión intergeneracional pueden ser, por una parte, motivo de orgullo, motivo de identificación, motivo de identidad, pero por otra parte también pueden ser un lastre, un peso, una obligación muy grande, una carga. ¿Sí? Y cuando hablo de familia y de esta relación intergeneracional mediante la cual la familia nos transmite cosas, no me refiero a familia en un sentido tan restringido como el sentido más ortodoxo en el cual nosotros pensamos en familia como la relación entre ancestro y descendiente. También en un sentido todavía bastante ortodoxo consideramos familia y consideramos parte de nuestros grupos de parentesco a nuestros afines, ¿no es cierto?, o parientes políticos, y también a otro tipo de parentelas que pueden darse por tutelaje o por adopción. Pero también quiero que pensemos en la familia en un sentido un poco más amplio, ¿sí? En el medio pariente, el primo lejano, esta señora es casi como mi segunda madre, la tía del negocio, el hermano de la vida, y ocupamos justamente palabras que denotan una relación de parentesco para referirnos a estas personas que tal vez no son nuestros parientes en la manera en que la biología concibe los parientes, pero sí lo son desde el punto de vista en que forman parte relevante de los procesos en los cuales nosotros recibimos y entregamos elementos mediante este mecanismo de transferencia intergeneracional. ¿Sí? Entonces, efectivamente los genes, los apellidos y las riquezas, como tantas otras cosas, forman parte también de este proceso en que se entregan cosas de una generación a otra, ¿sí? Y la existencia de esta comunión de mecanismos de transmisión entre estos tres aspectos me llevó a una reflexión, ¿sí? Que primero quiero esquematizar de una manera bien simplista para luego ir agregándole algunas capas de complejidad. Entonces, la primera forma bien simplista de considerar esta situación es pensando en la transferencia de riquezas, ¿sí?
y concentrándonos por ahora, pero esto va a cambiar más adelante en la presentación, exclusivamente en la transmisión filial, vale decir, la transmisión que ocurre entre padre e hijo. Entonces imaginemos que tenemos dos personas que tienen la misma cantidad de riqueza, puede ser bienes, puede ser tierra, ¿sí? Y también imaginémonos, yo sé que esto es falso, pero es un ejercicio de abstracción, que no existen otros mecanismos para generar riqueza más allá de la riqueza que se recibe, ¿sí? Entonces, nosotros solemos concebir, un poco por la práctica que existe en nuestra sociedad o los mecanismos que la ley establece respecto a la herencia, de que eventualmente esta herencia debería ser repartida en partes iguales entre los diferentes herederos, ¿sí? Esto no es tan literalmente así, porque la forma en que está establecida en la ley chilena existen los herederos obligados, todos reciben, el cónyuge recibe una parte más o menos grande, los hijos reciben la otra mitad, pero también existe algo que se denomina el cuarto de libre disposición. Entonces eso nos genera algo de ruido respecto a este otro sistema abstracto en que todos reciben igual. Imaginémonos este sistema abstracto entonces en que todos reciben igual, entonces esta riqueza inicial se va a dividir en una fracción según el número de hijos. Por lo tanto, la riqueza que van a acumular las personas al paso de las generaciones va a ser dependiente del crecimiento de la familia o del tamaño demográfico, de la reproducción, si nos apeláramos a una definición más estrictamente ortodoxa de familia. Entonces, eventualmente, si dos familias parten con la misma riqueza, eventualmente van a haber familias más ricas y familias más pobres, dependiendo de cuántos hijos tienen y de cuánto crece la familia, ¿sí? Y si nosotros extendemos este mecanismo por múltiples generaciones, esto va a ir generando desigualdad, ¿sí? Sin que esas desigualdades se deban a nada que nadie haga más allá de recibir la herencia que le corresponde. Y este sistema se conoce con este nombre sofisticado de multigenitura partible igualitaria, ¿sí? La herencia se hereda a todos los hijos en partes iguales y es divisible. Pero eventualmente ustedes podrán concebir en su imaginación que pueden existir otros sistemas. Por ejemplo, ustedes recordarán de sus clases de historia en el colegio, ¿no es cierto?, que en la administración colonial española existía un sistema que se denominaba mayorazgo, en donde solamente el hijo varón mayor recibía la propiedad raíz en este caso, ¿sí? Y los demás no recibían nada de esa propiedad raíz. Entonces aquí hay un principio que busca evitar algo que ocurre en este otro sistema, que es que la riqueza disminuye, ¿sí? Aquí en cambio, al pasar las generaciones, estas dos familias que parten con la misma riqueza terminan con la misma riqueza, pero se generan varias desigualdades producto de que ninguno del resto recibe nada, ¿sí? Si nosotros obviamos las características que tiene el sistema de mayorazgo en torno al orden de nacimiento y al género, lo que constituye la primogenitura agnaticia, cualquier sistema en donde solamente una persona recibe la riqueza, porque esta riqueza no puede dividirse, se llama unigenitura, ¿sí? Y al igual que la multigenitura partible igualitaria, la unigenitura genera desigualdades, y en este caso son desigualdades bastante más extremas, pero no tiene este efecto de fraccionar la riqueza. Y si eventualmente mecanismos de herencia buscan evitar el fraccionamiento de la riqueza, existe un tercer mecanismo, que tal vez es menos común en nuestra experiencia histórica, pero es bastante común en otras sociedades. ¿Se le ocurre cuál puede ser ese tercer mecanismo? ¿Qué otra forma tenemos de evitar que la riqueza se parta y se mantenga constante? Es un sistema en que todos los herederos deben administrar comúnmente la herencia, ¿sí? Pero esa herencia no se considera partida. Esto alguien podría pensar, en el fondo es igual que el otro, ¿sí? En el fondo, dependiendo del número de hijos, es qué tan grande va a ser el pedazo de pan que a cada uno le va a tocar. Bueno, por una parte, esa es una manera bastante occidental de entender el asunto, ¿sí? Para nosotros resulta difícil de concebir esta manera comunitaria de administrar la riqueza, pero incluso si nosotros tratamos de traducirlo en nuestros términos individualistas, esto de todas maneras va a tener el efecto de que a todo este grupo le correspondería una séptima parte y a todo este grupo una octava parte. Por lo tanto, las desigualdades se expresan entre grupos, pero no se expresan dentro de los grupos, ¿sí? Y por curioso que parezca y por alejado de nuestra experiencia histórica que este sistema parezca, es un sistema bastante común, ¿sí? De hecho, un dato anecdótico
en muchas sociedades donde este sistema es común, va aparejado también con los matrimonios múltiples. Una forma de evitar que ocurra esta división y de permitir esta administración comunitaria es mediante, por ejemplo, la poliandria que se practica en algunas zonas del Chile, donde todos los herederos varones, que son quienes heredan en la multigenitura que se practica en esas sociedades, se casan con una misma mujer, ¿sí? Y por lo tanto se mantiene la riqueza dentro del mismo grupo familiar y no se divide. Eventualmente, en ese matrimonio múltiple, todos los hijos van a seguir heredando esta misma riqueza. Entonces, hemos examinado de forma bien superficial 3 mecanismos ficticios, imaginarios, teóricos hasta ahora, pero para los cuales encontramos una referencia histórica de herencia filial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará cuando nosotros metemos en este sistema otro aspecto convencional en la constitución de las familias, que es el matrimonio o la alianza matrimonial? Hace no mucho tiempo, un par de semanas, vi este artículo en la prensa, ¿sí? Cox 2019, no eres tú, es tu comuna. El autor hace un análisis respecto de los matrimonios. En el ejemplo que muestro en este gráfico aparece la comuna de Las Condes, y el porcentaje de matrimonios que ocurren en la misma comuna o en las comunas aledañas es mucho más grande que los matrimonios entre personas de Las Condes y, por ejemplo, personas de Cerrillo, ¿sí? Entonces, a este fenómeno en donde las personas buscan establecer relaciones de pareja con personas que les son similares, este emparejamiento selectivo, se llama homogamia socioeconómica, ¿sí? Las personas eventualmente buscan emparejarse con personas que tienen una situación socioeconómica similar. Los sistemas de herencia o los sistemas de alianza matrimonial muchas veces establecen reglas o normas sociales para promover la homogamia socioeconómica. En los ejemplos coloniales, como los que veíamos al principio, el pago de la dote matrimonial era un mecanismo común entre los propietarios de la tierra para, de alguna manera, promover la homogamia o promover que una persona muy rica solamente pueda casarse con una persona muy rica. En otras sociedades existen sistemas similares, como el precio de la novia. Eventualmente, por ejemplo, en muchas sociedades de pastores africanos, es común que se deba pagar una cantidad de cabezas de ganado para poder desposar a una persona, ¿sí? Y por lo tanto, el tipo de persona como pareja patrimonial a la cual yo voy a tener acceso va a depender de la voluntad que tenga la familia de esa persona de recibir determinada cantidad de ganado. Si a alguien le interesa, puede ver en este link de Twitter un video que hizo el autor para todas las comunas de Santiago respecto a esta relación de homogamia socioeconómica, pero bien estable, ¿sí? Alguien podría decirme, bueno, esto solamente refleja una homogamia más geográfica que socioeconómica, pero ustedes consideran conmigo de que en una ciudad como Santiago eso es casi un sinónimo. ¿Por qué esto es relevante para nuestra reflexión? Si existe la homogamia, entonces las personas eventualmente van a emparejarse con personas que tengan acceso a riquezas similares, ¿sí? Eventualmente las riquezas se van a multiplicar y los más ricos se van a hacer aún más ricos y los más pobres se van a hacer aún más pobres. Si por el contrario el emparejamiento fuera aleatorio o fuera la inversa, la gente fuera heterogámico, ¿a qué me referiría con eso? A que la gente rica prefiere casarse con gente pobre y la gente pobre prefiere casarse con gente rica, entonces la cosa se establecería. Pero pasa justamente lo contrario, se convierte en una suerte de círculo de retroalimentación en donde la plata trae más plata, como se dice. Entonces, habiendo hecho yo toda esta reflexión, me interesé por pensar en cómo las estructuras familiares y cómo las diferentes formas en que las personas deciden distribuir la riqueza entre su descendencia puede tener efecto en la estructura social más amplia y en particular en aquellos aspectos de la estructura social relacionados con la desigualdad. Obviamente yo no soy el primero en hacer esto, ¿sí? Es una reflexión muy antigua, prácticamente fundacional de las ciencias sociales, basado un poco en los trabajos del antropólogo norteamericano Luis Henry Morgan entre los iroqueses. Engels, junto con Marx, tuvo una reflexión que luego Engels publicó en este libro que se llama Sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Si pueden darse cuenta, el título al menos parece ir bien en la línea de esta temática, aunque el contenido es un poco distinto porque se
reflexión más bien filosófica y no está dotado de los datos empíricos de los cuales yo he querido proceder a dotar esta conversación. Entonces esta reflexión me generaba hartos problemas y preguntas que tal vez ustedes también están teniendo en este momento. Primero es que existe al menos la posibilidad de que la riqueza no dependa solamente de la transferencia intergeneracional y del desarrollo y del matrimonio, que eventualmente los individuos tienen la capacidad de crear más riqueza, ¿sí? Sin embargo, me parece igualmente razonable pensar que la capacidad de los individuos para generar riqueza está de alguna manera afectada positivamente por la riqueza heredada, ¿sí? Por la cuna. Y al parecer hay varios, yo no soy un economista, pero hay varios estudios de agencias internacionales que muestran que al parecer existe esa relación. Recuerdo haber leído en la prensa hace no mucho tiempo un estudio hecho para los países de la OCDE, digamos, este club de los países súper ricos, en que mostraban que la movilidad social intergeneracional era mínima, incluso en este tipo de países. Otra pregunta que yo me hacía es, si nosotros en vez de ver esto como una foto, lo viéramos a través del tiempo, ¿cómo se adoptan los diferentes sistemas? ¿Qué condiciones sociológicas o económicas o ecológicas hacen que una sociedad tenga un sistema multigenitural, tenga un sistema multicultural? ¿Qué es lo que genera esta variabilidad del sistema de tenencia? Y el otro problema al que yo me presentaba cuando decía cómo puedo dotar esta reflexión de algún contenido empírico es que yo necesito observar un escenario diverso, ¿sí? Donde exista suficiente variabilidad de formas de herencia para yo poder hacer una comparación. Y la existencia de este como cuarto de libre disposición ofrecía en cierta medida alguna alternativa. Sí, había sido interesante estudiar qué procesos sociológicos, económicos y psicológicos inciden en las decisiones que toman las personas respecto a cómo van a disponer de ese cuarto de libre disposición. Pero lamentablemente yo no contaba con una fuente de donde obtener esos datos. Además, iban a interferir en mi estudio un sinnúmero de variables que generan diversidad en las diferentes condiciones que tienen todas las familias. Me habría gustado en su lugar mejor observar un escenario en donde las condiciones de vida fueran más similares entre todas las familias y sin embargo exista variabilidad en los sistemas de herencia, ¿sí? Por suerte yo ya había tenido experiencia con un escenario que me presentaba estas particularidades, que son las comunidades agrícolas de la región de Coquimbo, ¿sí? Las comunidades agrícolas de la región de Coquimbo son poblaciones campesinas rurales que obtienen sus ingresos de diferentes fuentes, pero principalmente practican la ganadería, ¿sí? o la transhumancia pastoril de ganado caprino, una de las actividades más tradicionales, más importantes económicamente en estas comunidades rurales, pero también eso va complementado con agricultura generalmente orientada al consumo doméstico familiar y también, por supuesto, el envío de dinero de diferentes familiares, generalmente la gente más joven que se va a trabajar o a la agroindustria o a la gran minería del norte grande. En este mapa, cada uno de estos polígonos representa una comunidad agrícola. Entonces, como pueden ver allá, ¿sí? La región de Coquimbo hay cerca de 180. Y a pesar de que colectivamente tienen grandes extensiones de tierra, estas extensiones de tierra no son muy productivas agrícolamente y la inmensa mayoría de las comunidades tienen escasas fuentes de irrigación constante y se ven obligadas a depender de la lluvia, ¿sí? En años particularmente secos como los que se han tenido durante los últimos 10 o 15 años, estas comunidades ven muy amenazada su sistema de subsistencia. Pero ahora concentrémonos en el tema de la herencia, porque es en ese aspecto en que estas comunidades tienen algunos rasgos que los hacen importantes para explorar esta relación entre riqueza, genes y familia. Se llaman comunidades efectivamente porque todos los miembros de una comunidad, los comuneros, administran colectivamente la comunidad y son propietarios colectivos de esta comunidad. Cada comunidad tiene una nómina del comunero donde aparece la lista de todas las personas que tienen derechos de comunero y forman parte de esta suerte de sociedad de administración de la comunidad, ¿sí? En la comunidad también viven muchas veces familiares de estos comuneros que pueden o no ser comuneros ellos también, y existen diferentes reglas respecto a cómo se administra esa relación. En
En teoría, y esto es solo en teoría y la práctica ha demostrado ser muy distinta, la herencia de los derechos de comuneros es indivisible. Las comunidades agrícolas están regidas por una ley especial, la ley de las comunidades agrícolas, que establece que la transferencia del derecho de comunero es indivisible y por lo tanto se privilegia un sistema de herencia unigenitural. ¿Y cómo se determina esa unigenitura? Existe variabilidad dentro de las comunidades. Entonces, algunas personas son partidarias de, efectivamente, dejar el derecho de comunero al hijo varón mayor, una regla primogenitural, pero mi opinión es que eso es cada vez menos común. Se ha vuelto bastante común un mecanismo que llamamos ultimogenitura, que es que en lugar de ser el hijo mayor, es el hijo menor, generalmente mujer, que se queda cuidando a los padres durante sus últimos años de vida y en el momento en que ellos fallecen, hereda el derecho de comunero. Algunas otras personas han decidido optar por un principio de dejarle los derechos de comunero solamente a aquellos hijos que siguen viviendo en la comunidad, porque en estas comunidades, producto de la sequía, la emigración es bastante alta y las personas tienden a dejar la vida rural para ir a trabajar a o las grandes ciudades o a la gran minería del norte grande. Pero también, y en contra, o aludiendo a una interpretación un poco confusa de la ley por parte tanto de los comuneros como de los notarios públicos, muchas veces es común ver en las nóminas de comuneros la inscripción de sucesiones completas, administrando un derecho de comunero. Entonces, esos casos, que son mucho más comunes de los que uno pensaría, son instancias de multigenitura no partible, ¿sí? Como la que se hacía en el Tíbet, pero en este caso no están todos casados, entonces eventualmente eso también es fuente de conflictos al interior de la familia. Entonces, el hecho de que estas comunidades tengan una ley especial, el hecho de que esta ley haya sido interpretada de distintas formas, tanto por los comuneros a la hora de decidir la transferencia de sus derechos de comuneros, como por los notarios públicos que en muchas ocasiones no conocen las especificidades de la ley de comunidades agrícolas, nos genera un escenario donde tenemos multigenitura y donde tenemos unigenituras conviviendo, ¿sí? Y eventualmente mi objetivo ahora va a ser medir qué tan unigenitural o qué tan multigenitural es una comunidad y medir dentro de una comunidad qué tan igualitaria o qué tan desigual es la distribución de los derechos. ¿Por qué? Porque diferentes procesos, como por ejemplo el matrimonio, pueden generar que algunos individuos acumulen derechos. Entonces, si yo soy el único heredero de un padre y una madre, ambos comuneros, entonces yo voy a recibir dos derechos. También existen mecanismos de transferencia horizontal de derechos, ¿sí? Alguien le puede traspasar un derecho a otra persona, alguien puede comprarle un derecho a otro comunero. O sea, eventualmente los derechos van a tener una distribución más o menos desigual al interior de una comunidad. Esto es relevante también por razones políticas, ¿sí? En muchas comunidades, aunque no en todas, las decisiones comunitarias que toma la Asamblea de Comuneros se establecen por votación popular. Y en algunas de estas comunidades no ocurre que cada persona tenga derecho a un voto, sino que cada derecho tiene derecho a un voto. Por lo tanto, una persona que ha acumulado varios derechos tiene varios votos para decidir en cosas bastante importantes dentro de la comunidad, como cuotas de pastoreo, límites al número de cabezas de ganado, límites al tamaño de la encercamientos para explotación agrícola. Durante mucho tiempo, varios especialistas, historiadores, agrónomos, antropólogos, sociólogos, geógrafos, se interesaron en descubrir cuál puede ser el origen de este sistema tan peculiar. Y se propusieron varias hipótesis, ¿sí? En general, casi todas estas hipótesis están pensando un poco en la línea de que mientras en casi todo el territorio nacional colonial, digamos, recuerden que en esa época esta cosa llegaba hasta más o menos Copiapó y luego hacia el sur hasta más o menos Biobío, ¿sí? En casi todo el resto del territorio el sistema de herencia del mayorazgo condujo al latifundio, ¿sí? A estas grandes extensiones de tierra administradas por una única persona. Y sin embargo, aquí en las comunidades agrícolas tenemos estas comunidades. Por lo tanto, muchos propusieron que, producto de las malas condiciones para la agricultura,
de la zona en comparación con las condiciones que tendría el sur. Estos territorios se dedicaron más a la explotación ganadera y en ese contexto era más práctico una explotación comunitaria de un territorio más grande que una explotación individual de un territorio más pequeño, que es algo bastante común en pastores de muchas partes del mundo, no solamente aquí. ¿Sí? Y es por eso que Harding basa su hipótesis de la realidad de los comunes en un ejemplo basado en pastores, porque justamente estas administraciones comunitarias de territorios son comunes en esas formas de subsistencia. Entonces, teniendo eso en mente, tengo los siguientes problemas. ¿Cómo definir las formas de herencia dentro de cada comunidad si es que, como ya les comentaba, en una comunidad existe diversidad? ¿Sí? Yo no puedo decir que esta comunidad es definitivamente multigenitural porque hay algunas personas que sí y otras personas que no, se toman diferentes decisiones y esas decisiones hoy en día, como se están interpretando las leyes, suelen ser más o menos individuales. La otra pregunta que me hacía es si nosotros tomamos el tema a nivel de comunidad en lugar de a nivel de familia. La urtigenitura y la multigenitura se convierten en dos extremos de un rasgo que realmente es continuo, ¿sí? Según qué tan frecuente es una u la otra. Por lo tanto, nosotros podríamos describir la multigenituralidad que tiene una comunidad como, por ejemplo, un rasgo que va del 0% al 100%, ¿sí? Entonces, esta es más o menos la idea. La idea es que hoy en día tenemos una diversidad de sistemas de herencia esparcidos entre las comunidades. Y también tenemos la idea que proviene de las hipótesis de sociólogos e historiadores de que en la base aquí estaba la primogenitura tradicional de la administración colonial española. Entre las preguntas que tenemos es: ¿podemos deducir qué es lo que hay aquí adentro? ¿Podemos, a través de un análisis más bien estadístico y mirando al presente, dilucidar cuáles eran los patrones en el medio de la historia y así completar un poco la historia de la modificación y transformación de los sistemas de herencia? Y la otra pregunta es cómo estos sistemas de herencia inciden en la desigualdad. Todo esto tomando las comunidades agrícolas como un fractal, digamos, como una representación pequeña de un proceso más grande, que es cómo las formas de estructuración de la familia tienen efectos en la desigualdad. Es difícil simplificar las formas de herencia, porque al parecer hay muchos criterios. Hay criterios basados en el orden de nacimiento, en el género, en la lateralidad. En la lateralidad me refiero a si se prefiere la herencia de lo que viene por vía paterna o por vía materna, o ambos, o la divisibilidad, ¿sí? Y tanto especialistas en el ámbito jurídico como en el ámbito etnográfico han tratado de ponerle etiquetas a toda esta diversidad. Sin embargo, mi objetivo para poder hacer un análisis de estas características es más bien cuantificarlo en lugar de solo etiquetarlo. Entonces, como una aproximación inicial, decidimos utilizar apellidos como marcadores. Teníamos la ventaja de que podíamos obtener los apellidos de las nóminas de comuneros que son públicas en el conservador de bienes raíces de la CETEC, ¿sí? Se han hecho muchos estudios en el mundo y también en Chile que tratan de ocupar los apellidos como marcadores de diversidad poblacional y de diversidad genética, y este tipo de estudios nos entrega todo un trasfondo teórico y metodológico para empezar a explorar este tema a partir de los apellidos, ¿sí? Nosotros estamos asumiendo aquí un supuesto que probablemente no es cierto si nosotros miramos un lugar como Santiago, pero es probable que sí sea cierto en un lugar como las comunidades agrícolas. ¿Cuál es este supuesto? Dicho de una manera técnica, el supuesto es que todas las personas que comparten un mismo apellido tienen un origen monofilético. ¿Qué significa eso? Significa que todos los González descienden de un mismo González, todos los Pérez descienden de un mismo Pérez. Eso probablemente no es cierto a nivel global, ¿sí? Los apellidos tienen distintos orígenes que no viene al caso de explicar ahora, pero en una población demográficamente pequeña, eso se vuelve mucho más probable. Entonces está la inscripción pública de los derechos de comunero por comunidad, y esta inscripción pública tiene algunas dificultades también, ¿sí? La cobertura es variable. Hay comunidades que están muy cerca de las grandes ciudades, otras que son muy aisladas, y eventualmente estos registros están más o menos actualizados en diferentes comunidades. Incluso algunas pocas comunidades no tienen estos registros. También en estos registros nosotros solamente contamos con los datos de aquellas personas que son comuneros, pero no de aquellos que tienen cero derechos y que por lo tanto no son comuneros. Y también existen muchos llamados comuneros fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir personas que tienen derechos de comuneros pero no viven en la comunidad. Sin embargo, conservan
su derecho a comunero. Las listas venían en un formato horrible que era como unos PDF impresos. Nosotros tuvimos que escanearlo y hacer un programa que permitía dilucidar ese formato y a través de él obtener información sobre la diversidad de apellidos. Inventamos un sistema para dilucidar el sexo de la persona a partir del nombre, basado en una lista de nombres permitidos y prohibidos en Argentina. Fue una pega bastante colosal, pero eventualmente logramos completar el programa que vaciaba todas las listas de comuneros y nos generaba los indicadores que nosotros necesitábamos para hacer nuestra descripción, ¿sí? Esta lista no es completa porque nos hemos dado cuenta de que algunos de estos indicadores no son muy buenos y los estamos modificando. Pero esta es más o menos la idea. Estos son rasgos relativos a la herencia que nosotros podemos identificar solamente basándonos en las listas, que como pueden ver contienen la comunidad, el número de comuneros y miren, esto aquí es una multigenitura no partible. ¿Sí? Todo ello administran colectivamente el derecho 1. ¿Sí? Son todos los Valenzuela, como van, ¿sí? Entonces tenemos y el nombre de la persona, incluyendo sus apellidos, que es el dato que nosotros estamos usando, y el número de derechos. O sea que hay un solo derecho que comparten todos ellos, ¿sí? Y que estas personas tienen derechos individuales. Y actualmente en algunas comunidades hay personas que tienen 2, 3, 10 derechos. Bueno, nosotros podemos obtener de la lista la diversidad de apellidos, ¿sí? Y eventualmente la diversidad de familias patrilaterales, porque en nuestro país el apellido se suele heredar de manera patrilateral. La concentración de los derechos, cuántos derechos hay en proporción con el número de personas que hay en una lista. El sesgo agnaticio, que es la proporción entre hombres y mujeres en una lista. Y el coeficiente de Gini, que es, bueno, un mecanismo bastante estandarizado de medir la desigualdad, pero nosotros no calculamos el coeficiente de Gini en base a los ingresos de las personas, sino que en base al número de derechos de comuneros que tiene cada persona y cómo están distribuidos dentro de la comunidad. Tenemos el total de personas en la lista, el total de nombres en la lista, el total de derechos en la lista y el total de hombres en la lista. Y en estos momentos estamos ideando mecanismos para un marcador de multigenitura, ¿sí? Porque leer esto no nos ha sido tan fácil. O sea, crear un programa que lea esto, porque no en todas las listas eso está representado de la misma forma. Pero estamos en ello. La idea es contar con algo así que se llama algo así como M, que sea un marcador de multigenitura, que tan común es la multigenitura en una comunidad. Aquí hay un ejemplo ficticio de cómo se calculan estas cosas. Si nosotros aquí tenemos apellidos y eventualmente podemos hacer una tabla de distribución de frecuencia de estos apellidos ficticios que no tienen ninguna relación con la realidad y calcular la proporción de apellido único. Y aquí aparece una representación de más o menos cómo se calcula esto de la desigualdad. Nosotros podemos poner aquí a la persona que tiene menos derechos. Luego ponemos una barra donde se suma la persona que tiene menos derechos con la siguiente persona que tiene menos derechos. Y así sucesivamente hasta que completamos todas las personas. ¿Sí? Si todas las personas tienen la misma cantidad de derechos, esto sería una línea recta. Iría subiendo la misma cantidad todo el rato. Sin embargo, si la distribución de derechos es desigual, se forma aquí una curva. Y la desigualdad se mide midiendo el área de ese sector. Entonces, ¿cuáles son algunas de nuestras hipótesis? Nuestra hipótesis es que en este estado inicial el S debe haber sido muy alto porque solamente había un representante de cada apellido. El A debería ser muy alto también porque la primogenitura española era de preferencia agnática, privilegiaba a los varones. El R debiera ser bajo y el G también debiera ser bajo, ¿sí? Y esto eventualmente debería ir cambiando. S debería bajar y Y debería mantenerse alto si esto es vía multigenitura. Si en algún momento de esta historia las sociedades empiezan a adoptar un sistema multigenitura. Para poder evaluar esta posibilidad ocupamos algo que se llama método filogenético comparado, que es algo que ocupan los biólogos y los ecólogos para estudiar cómo se relaciona la evolución de un mismo rasgo en diferentes grupos de especies. El hecho de que diferentes comunidades compartan el mismo rasgo puede verse a causas sociológicas, demográficas o ecológicas que esas sociedades comparten, ¿sí? Del mismo modo como el hecho de que las gallinas y los patos tengan alas puede deberse a que
tienen circunstancias ecológicas que favorecieron la aparición de las aves. Pero también puede deberse al hecho de que las gallinas y los patos tienen un ancestro en común que tenían. Del mismo modo, el hecho de que las comunidades compartan un rasgo puede deberse a que tienen un ancestro en común del cual ese rasgo deriva. A eso le llamamos la señal filogenética. Y eso es justamente lo que queremos detectar. En el fondo, una forma de expresar nuestra pregunta es ver si el coeficiente de Gini versus la desigualdad tiene una fuerte señal filogenética y se va repitiendo a medida que van cambiando o a medida que se van manteniendo los sistemas de herencia. El método filogenético comparado traza un árbol y en las puntas de ese árbol pone cuáles son las características que los diferentes grupos que estamos comparando tienen. En nuestro caso, el coeficiente de Gini, por ejemplo. Nosotros entonces podemos ver si los coeficientes de Gini similares se agrupan y por lo tanto dan cuenta de una señal filogenética, o están todos mezclados y separados, por lo tanto dan cuenta de características sociológicas, ecológicas o demográficas locales. Nosotros también podemos ocupar el método filogenético comparado para dilucidar estados ancestrales, ver cómo coevolucionan dos rasgos distintos, por ejemplo, el Gini y el sistema de herencia, ver cuáles son las probabilidades de transformación de pasar de un sistema a otro, estimar el modo y el tiempo, el ritmo en que ocurre esta diversificación. Nosotros entonces necesitamos confeccionar un árbol, y confeccionamos árboles basándonos en dos fuentes de datos. Por una parte, basados en los apellidos. Consideramos que las comunidades que tienen una lista de apellidos más similares son más emparentadas entre sí, y las comunidades que tienen una lista de apellidos menos similares son más distantes. Pero también recolectamos datos genéticos, ¿sí? Y les pedimos a las personas que nos donaran una pequeña muestra de saliva y luego analizábamos con marcadores genéticos forenses que permitían establecer la proximidad de parentesco biológica de estas comunidades. Esa no es una solución perfecta, porque en nuestro estudio nos interesa más el parentesco social que el parentesco biológico. Pero después les voy a mostrar que estas dos fuentes de datos están bastante correlacionadas. ¿Sí? Y construimos los árboles basándonos en diferentes métodos. Esto tal vez es un poco técnico, pero tiene como objetivo simplemente mostrarles que se exploraron diferentes posibilidades. Aquí aparece una submuestra de las comunidades que mostramos y podemos ver que solamente en una es significativa la diferencia entre los resultados que nos arroja el agrupamiento basado en apellidos y los resultados que nos arroja el agrupamiento basado en marcadores genéticos. A pesar de que reconocemos que eventualmente por diferentes motivos las cosas no pueden coincidir totalmente. Por ejemplo, la adopción, la paternidad ilegítima, los variantes afectivos, en la práctica están bastante bien agrupados, corresponden bastante bien. Entonces, el método probablemente más sencillo de poder expresarles cómo se construyen estos árboles es el método de las distancias, ¿sí? Si ustedes alguna vez han subido a un bus, tal vez hayan visto esta típica tabla de distancia, ¿no es cierto? Que uno aquí hace el cruce entre las dos ciudades y puede ver cuánta distancia hay, ¿no es cierto? Entonces, esto es una matriz de distancia. Y aquí todo esto aparece en negro porque realmente es cero, porque entre Santiago y Santiago hay una distancia cero. Nosotros podemos hacer esto mismo con cualquier cosa, ¿verdad? Entonces podemos comparar las listas de los apellidos y medir qué tan distintos son y expresar esa diferenciación como si fuese una distancia, ¿sí? Lo mismo con los marcadores genéticos. Por lo tanto, construimos matrices como estas para ambos datos como uno de los varios métodos para construir los árboles, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, tomando solamente algunas comunidades que tenían más población. Y podemos ver que tienen una clara distribución geográfica, ¿sí? Entonces aquí está la del Elqui y en cambio en el Limarí y el Choapa tienen una distribución más bien oeste-este, ¿sí? Y quise mostrar esta representación más bien visual, pero esto también puede ponerse a prueba ocupando métodos estadísticos, ¿sí? Que dan cuenta de que existe esta relación entre la distancia geográfica, la distancia de los genes y la distancia de los apellidos. Finalmente logramos, esta es la versión pequeña del árbol basado en las comunas, ¿sí? De todas las comunidades de la cuarta región y con un grupo externo, ¿sí? Que es la única comunidad que hay en Copiapó.
y esta única comunidad que hay en Huasco. Y pudimos calcular para cada una de ellas los indicadores que nos interesan. ¿Sí? Aquí podemos ver que hay una correlación no muy fuerte pero significativa entre la diferencia del Gini y las distancias de los apellidos. Y también podemos ver, estos son con todas las comunidades, por eso se ve tan chiquitito, por eso yo preferí ponerle este que ponerle este. Pero lo que sí podemos apreciar acá es que a medida que nosotros avanzamos en el dendrograma, que es una forma de representar que vamos avanzando en el tiempo de diversificación en las comunidades, partimos con un Gini muy alto y ese Gini va disminuyendo. Este es el p-valor de las diferencias entre los Gini. Y aquí aparece cómo están distribuidos nuestros distintos datos. Los tamaños de las comunidades, como pueden ver, son muy distintos. Hay unas pocas comunidades que son muy grandes. Aquí está la diversidad de los apellidos, aquí está la distribución de los derechos, aquí está el Gini, que pueden ver que también es bastante diverso, y aquí está el sesgo para los hombres, comunidades que tienen una proporción más grande de hombres que de mujeres. Nosotros podemos avanzar a través del dendrograma de los apellidos que aparece acá y hacer una prueba de Kruskal-Wallis entre todos los grados para ver si son significativas las diferencias del Gini entre ellos a medida que vamos avanzando en el árbol, ¿sí? Y podemos ver que tiene un pic donde baja y después vuelve a subir monotónicamente. Probablemente este fue como un punto de generación de desigualdades entre grupos, que voy a retroceder mucho para mostrarles lo que les quiero mostrar. Debería haber puesto la diapo de modo. Y ustedes recordarán que una característica especial que tienen estos sistemas, que tienen más diversidad entre los grupos que dentro de los grupos. Y aquí, esto es exploratorio porque todavía no lo hemos terminado, estamos comparando los apellidos con las distancias genéticas. ¿Por qué no lo hemos terminado? Porque nosotros tenemos más muestras que estas, pero todavía están en el laboratorio porque esas cosas se han atrasado. Pero de todas maneras aprovecho la oportunidad de agradecer a la gente del Centro de Genómica Integrativa que se han paleteado con prestarme el laboratorio. Bueno, y lo que sí vemos aquí es que el entrecruzamiento entre los clavos que se forman ocupando los apellidos y que se forman ocupando los marcadores genéticos es pequeño, da cuenta de los mismos grandes grupos. Acá tenemos una distribución geográfica de los rasgos y claramente también se ven algunos patrones, ¿sí? Se ve, por ejemplo, que hay patrones diferentes en la zona alrededor de Ovalle que en el resto de las comunidades. Tal vez eso tiene que ver con el efecto que tiene el hecho de estar en torno a una ciudad más grande. Acá nosotros hicimos una prueba de autocorrelación justamente para ver si el Gini, a diferencia de los otros rasgos que estábamos midiendo, tenía una autocorrelación significativa con los agrupamientos que se forman al hacer los árboles. Y efectivamente la tiene. Podemos ver que también la tiene el tamaño de las comunidades, lo que es bastante razonable, ¿sí? Pero no así los otros rasgos. Eso actualmente nos da cuenta de que estos agrupamientos, que recuerden, están dando cuenta de estructuras genealógicas, están relacionados con las desigualdades. Finalmente también tenemos la idea de que estos datos pueden utilizarse para identificar barreras geográficas a las relaciones de emparejamiento, ¿sí? Y es lo que estamos empezando a explorar ahora con el trabajo de una tesista que está terminando la tesis, así que espero que en la próxima ocasión pueda mostrarles algunos resultados de eso. Pero este tipo de análisis se han hecho ocupando tanto datos de apellidos como de marcadores genéticos en varias otras ocasiones, por lo tanto suena prometedor, ¿sí? Y en general, un poco ya concluyendo la presentación, me parece relevante lo que la finalización de estos análisis nos puede entregar como información respecto al efecto que tienen las estructuras familiares en la distribución de las desigualdades. Porque la distribución de la herencia es un tema que no solamente causa conflictos en las comunidades agrícolas, por cierto, sino que también causa conflictos en la sociedad más grande, incluso con sistemas eventualmente de multigenitura partible como el que tenemos nosotros. Hasta en las mejores familias existen conflictos relacionados con la destrucción de la propiedad ante los hijos, ¿sí?
Y otras alternativas que nos gustaría explorar tanto en las comunidades agrícolas como fuera de ellas es la transmisión intergeneracional ante muerta. ¿Qué rol juega el hecho de que a este hijo le pagué la universidad y a este no? ¿Qué rol juega de a este hijo le pagué el matrimonio o le ayudé a arrendar su primera casa y a este no? En las decisiones respecto a cómo se van a distribuir las herencias post-mortem. Bien, quiero agradecer entonces a mucha gente, a Fondesit, que Fondesit de Iniciación 111-60402, que ha financiado este proyecto, a las comunidades agrícolas, sin su colaboración en este estudio sería imposible, y ellos han tenido una deferencia, un trato y un cariño en las relaciones con nosotros que realmente se agradece mucho. Yo he tenido la suerte de haber hecho otras investigaciones con ellos antes y en general las relaciones con ellos siempre han sido muy buenas y ellos han sido muy acogedores. A vinculación con el medio de la Universidad Mayor y al CAM por organizar esta charla en particular. Al CIS, el Centro de Investigación de Sociedad y Salud, pueden encontrarnos en internet y trabaja mucha gente haciendo cosas bastante entretenidas, conjugando temas de salud, temas de biología, temas de políticas públicas, con temas sociales más generales. Como les comentaba, Centro de Economía Integrativa, que se paletearon con el laboratorio en algún momento en que yo vi las cosas medias difíciles. Y a todos los múltiples colaboradores, investigadores, asistentes, personas que me apoyan, personas que se han ofrecido a formar parte de este proyecto y cuyo trabajo está expresado también en esta charla. Y voy a estar muy feliz de recibir sus preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, agradecemos a Nicolás por la excelente charla y comenzamos con la ronda de preguntas. Usted levanta la mano y yo me voy a acercar a su puesto, le entrego el micrófono y puede comenzar a realizar la pregunta. Recordamos que esta es la instancia donde se generan los aprendizajes significativos, muchachos. Así que recuerden, no hay preguntas malas. ¿Alguien que quiera preguntar? Solamente, o sea, el enfoque mío sería siempre va a haber una relación entre la cosa genética con lo que es la persona, o digámoslo de otra manera, los genes más el medio ambiente van a generar una cierta consecuencia de lo que puede hacer la persona. Sería interesante en qué medida los genes, qué porcentaje es lo que aportan, digamos, y qué es lo que aquí en esta charla tengo la impresión de que más que los genes es el medio ambiente cultural, el acceder a colegios de buen nivel, qué sé yo, un montón de factores que hacen que los hijos puedan seguir teniendo un nivel de éxito grande en la sociedad, digamos. Y por otro lado, comentar, digamos, de que cómo se rompe esto. Yo diría que se rompe básicamente por que la gente acceda a mejor nivel de educación y que no solamente los apellidos sean la forma de llegar al éxito, digamos, en un ambiente donde existan sociedades menos corruptas, donde exista menos beneficio a los parientes o a los amigos y la gente pueda desarrollar sus intereses de vida en forma libre, digamos. Yo creo que esa es la forma en cómo las personas podemos llegar a romper esta situación donde solamente los beneficiados son las familias más importantes. Eso sería mi comentario. No, muchas gracias por el comentario. Bueno, respecto a la primera parte del comentario, claro, efectivamente lo que nosotros aquí estamos estudiando es un proceso de transmisión social. Pero ocupamos los marcadores genéticos justamente porque necesitamos contrastar las relaciones genealógicas que estamos obteniendo con algún dato que sea independiente, porque o si no, obviamente siempre nos daría una correlación de una cosa con la otra. Entonces nos preguntamos, el problema de ocupar el dato independiente genético es que puede ser que la familia genética no tenga nada que ver con la familia social, ¿sí? Y yo no tengo duda de que eso es común.
cuando nosotros comparamos los dos datos tenían una correspondencia bastante alta. No perfecta, obviamente, justamente por todas estas excepciones, pero bastante alta. Pero eso es lo único. Yo en ningún caso estoy proponiendo de que tengamos impreso en nuestro ADN cómo debemos heredar las cosas. Y respecto al otro tema, ese tema es un tema sobre el que yo he reflexionado harto últimamente, porque uno podría pensar en esos términos, digamos, cuando uno habla de desigualdad suena feo, dice cómo podemos romper la desigualdad. Pero también he visto el problema desde otro punto de vista, que es que las personas consideran de justicia recibir las cosas que han construido sus propios ancestros, y ellos consideran de justicia poder disponer de ellas para sus hijos, ¿sí? En las comunidades me pasaba algo bien interesante, que es que en algún momento le preguntábamos a la gente qué sistema preferiría o cómo le gustaría que fueran las cosas. Y lo que ocurrió era algo que, a pesar de que es bastante obvio, yo nunca lo había pensado. ¿Qué piensan ustedes que puede haber ocurrido? Lo que ocurrió es que la gente que tenía más derechos encontraba que el sistema era estupendo, y la gente que no encontraba que el sistema era pésimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí sí. Gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Tú al final mencionaste que parte del trabajo que estaban haciendo actualmente era explorar como barreras geográficas para explicar quizás la separación o la diferencia entre las distintas comunidades. No sé si han pensado, o si es posible, hacer algo similar pero con barreras más de orden climático, entendiendo que hay un proceso de certificación que se ha acelerado en el último tiempo, si eso puede haber impactado hace, no sé, algunas décadas atrás, como migración, concentración, qué sé yo, de distintas comunidades, no sé si eso, no sé si hay alguna reflexión. Sí, es súper buena idea, y nosotros efectivamente, si está eso como en una suerte como de planes futuros, probablemente las barreras geográficas era la forma más fácil de empezar, luego seguir con esta suerte como de barreras ecológicas, y otras en que yo estoy particularmente interesado son en barreras relacionadas como con la infraestructura urbana, ¿sí? Como el hecho de que aparezcan, por ejemplo, proyectos de inversión minera revuelve el rompecabezas, ¿sí? Como el hecho de que construyan una carretera revuelve el rompecabezas, como el hecho de las relaciones de frontera chileno-argentina revuelven el rompecabezas, porque esto no lo mencioné y creo que es relevante. Estas comunidades solían practicar, hoy en día cada vez menos, el urbanismo transhumante, vale decir, en el verano ellos dejan sus asentamientos sedentarios en la región de Coquimbo y se mueven con todos sus animales hacia la cordillera y cruzan hacia el lado argentino, ¿sí? Eso era muy común en el pasado, al parecer hoy en día es menos común, pero es algo que está motivado por la escasez de pradera vegetacional durante el verano en el lado chileno, y hay más acceso en el lado argentino. Y entiendo que hoy en día eso está facilitado por un convenio entre Calingasta y Coquimbo, pero en algunas épocas, y en particular en épocas en que ha habido riesgo de fibra aftosa, ese tránsito ha sido prohibido. Obviamente los comuneros no pueden perder toda su inversión ni pueden dejar morir a todos sus animales, así que lo hacen igual de manera clandestina. Lo que en el contexto de la sequía, y donde probablemente estas prácticas puedan volver a retomarse, se vuelve relevante. Se vuelve relevante porque las personas hoy en día, y esto lo digo como una suerte como de anuncio, las personas hoy en día están encerradas entre dos ilegalidades: o dejan morir a sus animales de hambre y de sed, o los sueltan. Ambas cosas son ilegales, la gente no tiene alternativa, sus animales se están muriendo ahora a medida que yo estoy dando que está echando. ¿Alguna otra pregunta? Dentro de lo que tú investigaste, había mucha gente que emigra, porque me imagino en una parte dijiste que parte de cómo se sustentaban eran dineros que les enviaban de afuera, gente que se iba. En la investigación vieron el por qué iban abandonando la comunidad
la gente que abandona el rango de edad que tenían era principalmente la gente más joven, y si esa gente tenía derecho que en el fondo no le importaba quizás abandonar ese derecho que era como el dominio en la comunidad, pero prefería migrar más como a la civilización, porque pienso que eso quizás van a ir cada vez más por la injerencia, no sé, de internet, de muchas cosas que quizás no llegan ahí. Pero todo esto que decías tú, la minería y todo eso hace que la comunidad vaya a ir desapareciendo, a pesar de tener un derecho de propiedad dentro de su haber. Sí, efectivamente, es un fenómeno importante o relevante en esta estructuración de la familia incluso. No solamente en tiempo reciente, sino que probablemente durante la mayor parte del siglo XX era común que los comuneros jóvenes se fueran a trabajar o a la gran minería, o a la agroindustria, o a las ciudades, y eventualmente volvían después cuando llegaba el momento de asentarse, de formar la familia, etc. ¿sí? Y ese ciclo de vida, digamos, en que durante la juventud se juntaba plata trabajando en un empleo mucho más rentable, ha ido cambiando a gente que eventualmente se termina quedando. ¿sí? Y muchos comuneros toman su decisión respecto a cuál de sus hijos va a recibir el derecho de comunero en base a quienes se han quedado viviendo en la comunidad y quienes se han ido. De forma que un comunero, o sea, un hijo de comunero que deja la comunidad, en gran medida sabe que al hacerlo y está perdiendo su derecho de comunero. ¿sí? Ahora recordemos que esta como riqueza es bien relativa, probablemente desde el punto de vista de la mayoría de nosotros santiaguinos, urbanos, etc. Las condiciones de vida de muchos comuneros de las comunidades agrícolas nos van a parecer eventualmente precarias. ¿sí? Y nosotros eventualmente no vamos a considerar que los comuneros sean muy ricos, no vamos a considerar que existen grandes diferencias de riqueza entre ellos, pero ellos sí las perciben. Ellos sí las perciben, y cuando uno trata de cuantificar, por ejemplo, acceso a bienes y servicios que tienen los comuneros, sí nota diferencia. La más grande es comuneros que tienen auto y que no. Pero hay otras que a nosotros nos parecen evidentes en Santiago, pero que también ocurren en las comunidades agrícolas, como tiene acceso a agua potable o no, tiene techo en su casa o no, tiene piso en su casa o no, etc. ¿Alguna otra pregunta? De toda la información que está ahí, por claro, continuando un poco en la línea de que tenemos un tema de genes, tenemos un tema de ambiente, tenemos un tema de herencia, de derechos que se van avanzando, es muy interesante. Estaba pensando, tal vez la pregunta es si a futuro esa herencia se va quebrando, como bien decían aquí, que los jóvenes van migrando hacia mejores oportunidades porque tal vez los padres necesitan eso, que tengan mejor educación, que tengan mejores beneficios, mejor acceso para sus hijos, y van desapareciendo. Tal vez la pregunta sería, ¿no será que a futuro vamos a tener solamente comuneros fantasmas y van a ser concesionados y al final ese tema de las villas se van a romper y va a ser un tema articular nada más? Mi pregunta es que si sientes que va para allá algo. Bueno, ese también es un tema súper interesante. Todo parece indicar que sí, pero yo he tratado de buscar como referencia desde hace cuánto tiempo se viene diciendo que las comunidades van a desaparecer. Y la primera que encontré es de fines del siglo XIX, hecha por Darwin. Entonces Darwin en su viaje, libro de Coquimbo, ¿no es cierto?, que escribe ese espacio de tiempo que estuvo ahí, habla sobre las comunidades agrícolas y los comuneros y dice, este es un sistema que claramente va a desaparecer. Durante los años 60 y 70, sin número de agencias de desarrollo y cooperación internacional intervinieron a través de programas de microcrédito, ONG en este territorio, y muchos de ellas diagnosticaban la desaparición de las comunidades agrícolas. Las comunidades agrícolas todavía existen. Entonces, a pesar de, y yo muchas veces cuando hablo con especialistas o sociólogos o historiadores que han estudiado las comunidades agrícolas, también tienen ese diagnóstico. Y el diagnóstico es del tipo, ahora sí que sí van a desaparecer. Cuando uno habla con los comuneros, por el contrario, yo encuentro bien importante que cuando uno quiere saber sobre los comuneros, le pregunta a los comuneros. Ellos tienen el punto de vista de que no, de que las comunidades agrícolas van a seguir existiendo. Porque es una necesidad tener siempre comunidad agrícola, necesitas animales, es un bien que no quiere explotarse así. De todas maneras. Lo que voy es que las familias como familias que están ahí van a empezar a irse y van a ser como fundos
del sur o del norte que iban a estar pasados a varias personas. Si uno hiciera una simulación en el computador, pasaría eso. El problema es que desde el siglo XIX vienen diciendo eso todavía no pasa. Entonces, al parecer hay una cosa ahí, al menos del timing, que no está funcionando. Algo curioso respecto a esto es, a mí me gusta preguntar al comunero, es que yo una vez estaba en un lugar súper lejos que se llama el altar, que es como arriba de un cerro. Y ahí las casas están muy separadas, ¿sí? Hay como varios kilómetros de una casa a otra. Y me acerco donde unos caballeros que estaban ahí, era una pareja, estaban trabajando en su chacra. Y les cuento, miren, yo estoy haciendo esto, quería hablar de la comunidad agrícola. Y ellos me dijeron, es que sabe que yo no le podría decir porque yo soy muy ignorante. Tendría que preguntarle al presidente de la comunidad. Entonces, ellos también han resentido y ha tenido un efecto en su autopercepción. El hecho de que sus formas de producción, sus formas de crianza de ganado, sus formas de explotación del territorio y su sistema de vida siempre haya sido como menospreciado por los especialistas. Y yo creo que ahí hay un tema no explorado que vale la pena explorar. Tal vez ellos tienen la razón, nosotros estábamos equivocados, es una alternativa que se me ocurre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estimados, queremos agradecer primero que todo a Nicolás por la excelente charla que nos ha dado. También queremos agradecer al GAM por prestarnos este escenario y también a la Universidad Mayor a vinculación con el medio por generar esta instancia. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este Ruta del Pensamiento y que tengan una excelente semana. Fuerte aplauso para todos.